Protección de los contactos de un relé. En esta presentación analizaremos la protección de los contactos de un relé. Aparte del cuidado de la corriente y la tensión que se verán sometidos los contactos en un relé, el relé electromecánico en este caso, existen algunos cuidados adicionales que ayudan a prolongar la vida útil de los contactos y también, por lo tanto, del propio relé. Recuerden que estamos hablando de interruptores o relevadores mecánicos. En la conmutación de cargas inductivas, es conveniente agregar al circuito de potencia elementos de protección contra arcos eléctricos, chispas, debido a la propia actividad de la carga inductiva que genera una alta tensión que se manifiesta como chispa en los contactos. Analizaremos distintas formas de protección de los contactos de un relé. Esto vale también para cualquier tipo de contacto, en este caso mecánico. Puede ser un interruptor manual también. Empezaremos analizando dos tipos. Un caso de un circuito RC, un resistor en serie con un capacitor en paralelo con el contacto, o sea, el elemento que conmuta. En caso de relé serían los contactos del relé, manejando generalmente carga inductiva. Y analizaremos otro circuito que es conectando un circuito RC en paralelo con la carga comandada. Son dos formas para proteger el contacto. Uno en paralelo con el contacto y otro en paralelo con la carga. También se puede utilizar y se suele utilizar, depende de la magnitud de la carga inductiva y la corriente, las dos configuraciones a la vez. Veamos la primera. Caso de resistor en serie con un capacitor en paralelo con el contacto a proteger. Encuentra aplicación en corriente continua y en corriente alterna también, pero hay que verificar que la impedancia del protector, o sea, la impedancia RC, no sea menor que la impedancia del circuito. ¿Qué quiere decir esto? Que si RC tiene una impedancia baja, querría circular corriente por el protector y alimentando la carga y no tendríamos comando con el contacto. Entonces, una de las protecciones, luego más adelante se darán alguna sugerencia para elegir los valores de R y C. La otra, un circuito RC en paralelo con la carga comandada, carga inductiva. Encuentra aplicación en corriente continua y también en corriente alterna. Este circuito RC es muy utilizado. Se conoce también en la literatura inglesa o británica como snapper. Las contras de un circuito de protección RC, cualquiera de las dos configuraciones, estaría en que si la carga fuera un relé, o sea, otro relé en todo caso, o solenoide, el tiempo de apertura aumenta. Y esto se debe a que hay un capacitor que queda cargado y se descarga cuando se interrumpe o cuando se abre el circuito. Se carga o se descarga, según el caso. Esto produce un aumento que depende de la situación, puede ser un problema o no. Este circuito RC opera eficazmente para tensiones en la carga de 100 a 250 voltios. La sugerencia para la selección de los valores RC son las siguientes, para las dos configuraciones. El resistor se sugiere entre 0,5 a 1 ohm por cada voltio de la tensión de contacto, o sea, la tensión que aparecerá en los contactos. Y el capacitor entre 0,5 a 1 microfaradio por cada amper de la corriente que circula por los contactos.
Los valores de R y C pueden variar dependiendo del tipo de carga y de las características del relé. Esto que se le da es orientativo, hay cálculos más específicos, hay software de cálculo, pero digamos la experiencia nos indica esto y se puede empezar experimentando así si no se quiere hacer cálculos digamos de gran exactitud. El capacitor debe soportar una tensión de ruptura de entre 200 a 300 voltios. En este caso conviene ver el tipo de capacitores porque antes había un tipo de capacitor, ahora no, si un capacitor X o Y. Para eso le invito a mirar otra presentación que hice al respecto, pero siempre conviene, si es alterna, algún capacitor del tipo X. Para el circuito de alterna, el capacitor no debe ser polarizado, porque si no corre peligro que digamos explote directamente. Claro que si esto fuera corriente continua, sí. De cualquier forma no es tan conveniente porque un capacitor polarizado tiene inductancia acoplada. Otro tipo de protección es con diodos. En este caso es solamente encuentra aplicaciones en corriente continua. Se ha hecho otra presentación donde solo se dan aplicaciones de diodo y se analiza este tema. Así a modo de ejemplo, ¿no? Acá, en este caso, el diodo está conectado en paralelo con la carga. Sería más correctamente decir en antiparalelo, porque el diodo está conectado en inversa. En condiciones normales, cuando hay una tensión positiva sobre el contacto, no circula corriente por el diodo. Entonces, este diodo permite que la energía acumulada en la bobina, porque es una carga inductiva, fluya como corriente y se disipe en forma de calor en el circuito de la resistencia de la inductancia cuando se interrumpe el circuito. O sea, cuando se abre el contacto, se queda entretenida la corriente acumulada, la corriente sí, que produce el campo magnético y se entretiene con el diodo y se descarga con la resistencia interna. Este circuito como contra presenta que aumenta el tiempo de desconexión si se compara con un circuito RC. Es común que depende del circuito, la precisión, lo delicado del componente de comando, que se use varios elementos de esto juntos. Respecto al diodo, se recomienda se use un diodo con tensión inversa mínima de 10 veces más que la tensión del circuito, la tensión que opera el circuito. La tensión de pico inversa del diodo que sea como mínimo 10 veces más de la tensión de alimentación. Y para una corriente directa mayor que la corriente de carga. En circuito electrónico, cuando la tensión no es muy alta, la tensión inversa del diodo puede ser del orden del 2 a 3 veces la tensión de alimentación. Este circuito que se usa con el diodo en antiparalelo se le conoce también con el nombre de diodo, el diodo de rueda libre, diodo volante o freewheeling. Y hay otros nombres tal vez también que sería de uso común. Otra forma de protección de contacto relé, de los relés, contacto de un relé, eso reitero, de un relé o de un interruptor cualquiera, siempre mecánico. Es la combinación de diodo de uso general o rectificador y diodo Zener como se muestra en la figura. Este arreglo es solo apto para corriente continua. Esta configuración es eficaz cuando el tiempo de no conducción del diodo es grande. Se usa un diodo Zener de tensión similar al de la fuente.
En el caso del diodo, el diodo Zener tiene otras aplicaciones que son, digamos, con mejor referencia en lo que hace a las tensiones de control. Otro circuito es la utilización de varistores. En este caso, generalmente se usa en paralelo con la carga. El varistor entra a conducir a una cierta tensión y absorbe las sobretensiones producidas por el circuito ferromagnético o magnético. Encuentra aplicaciones en corriente continua y en corriente alterna. Es común, por ejemplo, que se utilizan varistores y en paralelo se utiliza un circuito de RC también. Los dos tienen distintas aplicaciones porque son de distintos tiempos de conmutación. O sea que funciona muy bien. En este caso, aparte del tema de la fuerza contraelectromotriz que se produce en la bobina, también este circuito protege al resto de los componentes de picos de tensiones originados por la conmutación de carga inductiva, aparte de la descarga de arco voltaico. Este circuito también aumenta el tiempo de apertura de los contactos, en menor medida que un RC. Es eficaz para tensiones de fuente de 24 o 48 voltios y la tensión de carga entre 100 y 250 voltios. Es decir, que presenta mejor desempeño en baja tensión que el RC. Y esto es todo, una breve introducción de los distintos sistemas de protección de contacto de relé. Muchas gracias por su atención.